Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial 3 en 1, porque voy a estar utilizando 3 mazos en esta lectura. La primera va a ser con las cartas negras, la segunda va a ser con el tarot clásico de Rider White y el tercer mazo que voy a usar para la tercera tirada es con el tarot de después. Si es la primera vez que estás en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Te recomiendo, Leo, que veas las 3 tiradas, pues los mensajes se pueden complementar y siempre la intención de mis tiradas es que te lleves algo positivo, una inspiración, motivación o una predicción. A ver, tienes aquí la carta del 5 de oros. Y mira que con esta carta, el mensaje que yo veo para algunos de ustedes es esa energía en donde estás pensando en un cambio, estás pensando en irte de algún lugar. Esto también podría representar para algunas personas, y tú sabes que yo tengo que darte el mensaje como lo recibo, de que hay alguien que se fue de tu casa en la oscuridad, se fue como a escondidas de tu casa. Percibo ese mensaje con esta carta. Esto podría significar de que alguien estaba contigo por interés o tenías algún familiar en tu casa, alguna amistad, alguien que de repente de la noche a la mañana de una manera repentina se fue. Y esta energía me da esta sensación como de decepción de tu parte. Depende de quién seas tú, ¿eh? Tú puedes ser la persona que se fue o tú puedes ser la persona que se quedó. Esto puede ser padres, familiares, pareja. Alguien que de repente en el trabajo de la nada se fue, de la noche a la mañana se fue o le fueron. Depende de las energías. Pero siento esta sensación como de viejas heridas resurgiendo nuevamente. Viejas heridas volviendo a la superficie de tu vida, particularmente con energías de abandono. Para algunos de ustedes, para otros, puedes ser tú que estás pensando tal vez en hacer esto, en irte de un lugar, pero estás pensando en hacerlo a escondidas. Al final del día, cada uno de ustedes, como yo siempre les indico, pues hacen lo que su corazón les indique. Hacen lo que tu corazón te diga que es lo correcto. Tomas la decisión que tú sientas que es la mejor para ti. Si te quieres ir a medianoche, escondidas, pues puedes hacerlo. Eso lo decides tú. Pero yo tengo que canalizarte el mensaje. Hay que ver si lo que es más recomendable para ti sea enfrentar la situación para que puedas cerrar bien ese capítulo, o si te encuentras en una situación un poco complicada, que esta salida, esta escapada es lo mejor para ti. Mira, para otros con esta carta del 4 de copas, el mensaje que yo tengo es que hay personas que te están llenando la cabeza de de cosas negativas. Hay personas que te están llenando la cabeza te están diciendo, gente tóxica a tu alrededor que está con chismes, con rumores, sembrando dudas en ti, en tu habilidad, en tu capacidad. Depende cómo esto aplique para tu vida, si esto es en el trabajo. Para algunos esto puede ser tu pensamiento, que tú mismo te estás atormentando, mis leoncitos. Así que ten cuidado con esa conversación negativa que puedes tener contigo misma, contigo mismo, en el cual estás teniendo dudas acerca de tus habilidades, acerca de tu conocimiento, acerca de la vida. Principalmente lo marco es gente a tu alrededor chismeando, con rumores, haciéndote dudar. Yo te estoy canalizando las cartas de una manera intuitiva, pues obviamente la carta del 4 de copas tiene un significado distinto si lo buscas literal, pero yo te estoy canalizando el mensaje que me dan mis guías. Y esto parece que estos rumores o estos chismes vienen dentro de tu círculo. Es el mensaje que me dan mis guías, está surgiendo dentro de tu círculo familiar, tu círculo de trabajo. Y tal vez esta carta del 5 de oros te está diciendo como que ya tienes suficiente y no quieres continuar allí. Y por eso estás tomando esta acción que podría ser repentina. Toma las cosas con calma, pausa. Y esta carta del sota de oros te habla exactamente de lo que te estoy diciendo. Tómate un momento a solas para analizar la situación. Tómate un momento a solas para pensar muy bien cuál es el siguiente paso que quieres dar. Y mira que te hablé de que acá te están sembrando semillas de dudas y acá estás en un campo donde se siembra. Mira la coincidencia acá con ese mensaje.
confirmando esa idea de que están sembrando o plantando en ti dudas o inseguridades y tienes que combatir eso por completo. En unos casos también estas dudas o inseguridades podrían estar siendo plantadas en tu pareja, en una amistad, en un familiar, así es que toma el fondo, que es lo importante. Porque siento con esto algún nivel también de manipulación para ti. Mira, aquí tienes la carroza. Y como va en la línea de este mensaje, con las cartas negras para ti, yo veo que efectivamente tú vas a avanzar, tú te vas a ir de este trabajo, de esta casa, de este lugar donde sientas que hay muchos rumores para ti. Y esto puede ser la carta de la carroza, una referencia a que literalmente te mudas. Pones tus cosas en unas maletas y te vas. O podría ser la referencia a que tú cortas la comunicación con estas personas que están a tu alrededor, manipulándote, hablando mal de ti, hablando mal de las demás personas, porque si te fijas, mira cómo está esta carta. La mujer que está en el centro está estresada, está histérica, no quiere ni saber, tiene miedo por todo lo que le están contando esas otras dos, o esos otros dos que están allí. No permitas que nadie esté sembrando dudas, que nadie esté sembrando inseguridades en ti. ¡Wow! Mira, tienes la carta del 3 de bastos. Lo que pasa con esto es que alguien quiere quitarte lo que a ti te pertenece. Digo, con esas cartas del 3 de bastos es que hay como rumores a tu alrededor también de que viene algo bueno para ti. Esto tú no lo sabes, en tu trabajo, en tu vida. Viene algo que se te va a entregar. Y estas personas o tienen una intuición o ya saben lo que va a suceder porque les comentaron. Tú todavía no lo sabes. Y eso lo están haciendo para que tú pierdas. Tienes que ser más inteligente aquí en cuanto tomes esta decisión. Para que no tomes una decisión precipitada. Porque eso podría ser lo que estas personas quieren, que te vayas, que te rindas, que cojas otro camino. Y al final, como te digo, si tú quieres hacerlo porque quieres paz y tranquilidad, puedes hacerlo. Pero es como que esta gente aquí quiere sacarte del camino. No lo permitas. 7 de oros. ¡Wow! Esta es la oferta que va a aparecer a tu vida. Esta es la ayuda que va a llegar a ti, la propuesta que te va a llegar en pareja, en el trabajo, una nueva oportunidad. Y es una propuesta o una idea con la cual tú has venido trabajando o pensando desde hace mucho tiempo con esa carta del sota de oros. Tienes que tomar una decisión bastante sabia, bastante importante. Y principalmente no dejarte dominar por estas personas que están creando rumores o chismes a tu alrededor. Esa gente yo sí la veo que efectivamente tú la sacas de tu camino. Si esto es un trabajo, si estabas pensando en irte de casa, si estabas teniendo alguna de esas energías, piensa las cosas 2 veces. Al final, como te digo, siempre toma la decisión que tú crees que es la mejor para ti. Pero toma una decisión en base a tener tu cabeza fría, no cuando cuando tengas tormentos en la mente o cuando te sientas tormentada por lo que te están diciendo alrededor. Porque yo veo que aquí hay como que alguien que te quiere sacar de la jugada. Ese es el mensaje, te quieren sacar de la jugada porque están esperando que te vayas para poder tomar lo que tú tienes o lo que viene para ti. Tu oportunidad es tuya. Cuidado con la gente que esté a tu alrededor fingiendo ser amistades y te están protegiendo, porque no lo veo así. Vamos a ver cuál es el mensaje de los arcángeles, la buena noticia, cómo termina esto para ti. A ver, mis leoncitas y mis leones, vamos a ver. ¡Wow! La carta del arcángel Miguel, que representa el 5 de espadas. Mira, dice, la situación en la que te encuentras no funciona para ti, ya no funciona, ya no te sirve.
Desconéctate de los apegos al resultado y que consideres buscar una manera mucho más positiva a tu alrededor. Y eso tiene que ver con esa gente que está y te mantiene en la oscuridad, que podrían estarte diciendo, no, lo mejor que puedes hacer es irte, no digas nada, desaparece y que nadie sepa de ti, porque si no van a tratar de retenerte. Duda mucho de esas personas que estén diciéndote esto, ¿eh? Y mire, con esta carta, con esta ilustración, mi intuición, el mensaje que recibo de parte de mis guías te dice, no te dejes doblegar. Ese es el mensaje principal para ti. No te dejes doblegar. Resiste. Sé fuerte. Tú puedes. Vamos a pasar con la tirada del mazo número 2. Quiero invitarte a que continúes viendo el video, pues aquí los mensajes son distintos. Es un mazo completo. Si es la primera vez que me ves, acabas de entrar a este video y escogiste esta lectura, pues muchas gracias. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Gracias por tu apoyo. Si te gustan las lecturas del tarot, te invito a que dejes tu dedito para arriba, compartas este video. De esa manera ayudas a que mi canal continúe presente aquí en YouTube. ¡Wow! Tienes la carta del Sota de Bastos. Con esta carta el mensaje que yo veo para ti, Leo, es que tú estás viendo tus opciones. Estás viendo qué es lo que se puede colocar frente a ti. Hay una energía de análisis, de investigar, de explorar, de buscar. Veo como el reconocimiento de una área. Estás como, quieres probar o quieres buscar un lugar, una nueva área y ver cómo se manejan las cosas allí. Para algunos de ustedes, Leo. Algunos otros podrían estar pensando con esta carta del Sota de Bastos en hacer algún tipo de viaje, tomar una decisión y hacer algún tipo de cambio o viaje. Y parece que este cambio o viaje que puedes estar pensando tiene que ver con una energía femenina, que puede ser igualmente un hombre, con esta carta de la Reina de Espadas. Y puede ser para algunos de ustedes, Leo, que estás pensando en buscar a esta persona, encontrarte con esta persona. Puede ser familiar, puede ser alguien en el amor. Puede ser una pareja que está a la distancia y estás analizando entonces cómo puedes hacer para trabajar en ese lugar, para vivir en ese lugar. Y esto puede ser algo tan sencillo también como conectar con una hermana, un padre, un hermano que esté a la distancia, que estás pensando en reencontrarse y el volver a estar juntos, Leo. Tienes la carta del 9 de copas y es esa energía también con este mazo de estar esperando algo. Estar esperando que tus sueños se hagan realidad, estar esperando que algo se manifieste frente a ti. Y veo que hay algunos de ustedes que han pedido como una señal. Le has pedido a Dios, le has pedido al universo que te mande una señal para poder determinar cuál es el camino a seguir, que si estás en el camino correcto hacia tus sueños. Y también veo a algunos de ustedes de rodillas frente a una persona que respetas o una persona que amas. Ya depende de cada uno de ustedes por qué estás en esa situación. Puede ser que ves a tu madre después de hace muchos años no verla. O por la situación que estamos viviendo este año, pues con las restricciones. Pero me marca fuerte esa energía de estar de rodillas. Puede ser tal vez que estás orando y estás de rodilla en tu casa, hablando con esta persona. O podrías estar recibiendo también como una bendición. Me marca fuertemente esa energía para algunos de ustedes que reciben una bendición. Tienes la carta del 4 de espadas. Y mira, cuando veo esta combinación, me viene a la imagen, a la mente, colocan mis guías eso de regresar a tu pueblo a visitar a tu familia y descansar. Hay algunos de ustedes, Leo, aquí que podrían estar regresando a su pueblo, a su ciudad, para conectar con su familia, para hacer sus sueños realidad. Y has estado esperando desde hace mucho tiempo para poder hacer este viaje. Y este tiempo, este descanso es necesario para ti. Puede tal vez que durante este descanso con tu familia sea que surjan estas energías del mazo 1 y que quieras entonces huir. Si no has visto esa lectura del mazo 1, te recomiendo que la veas también.
puede que no tenga conexión y esto solamente te está indicando entonces de ese momento de descanso frente a tu familia. ¡Wow! Efectivamente aquí hay gran intuición. Y con esta carta de la sacerdotisa, veo esa idea de que te dan una llave. Dice mis guías, te dan una llave. Y efectivamente aquí hay una mujer muy espiritual o una energía femenina muy espiritual que va a estar conectando contigo. Este puede ser también tu propia energía espiritual, tu propia luz, Leo, encontrándose a sí misma. Para otros, si yo te canalizo esta energía desde otro punto de vista, estás buscando un lugar para descansar, estás esperando vacaciones. Marca que algunos de ustedes se sienten muy felices, pero parece que es el momento de descansar, es el momento de desconectarte un rato. Porque veo que hay alguien aquí que pasa mucho tiempo sentado, mucho tiempo sentada, tal vez en tu trabajo, lo que estás haciendo, y te estás agotando. ¡Wow! Y mira, el caballero de bastos me marca en la misma energía de este sota de bastos donde estaba analizando y ahora acá, para el final, toma una decisión y avanza. Porque me marca también mucho como temor de tomar una decisión, mucha inseguridad de qué paso dar para ti. Para otros te están diciendo de que es el momento de tomar acción. De que no puedes quedarte con brazos cruzados esperando que caiga del cielo las respuestas a tu vida, esperando que te caiga del cielo la pareja si estás buscando amor, el nuevo trabajo. Porque esta carta del 4 de espadas también es una carta donde la energía está estática, estancada, no está fluyendo, no hay movimiento, pero en el caballero con el resultado al final sí hay movimiento. Mira, para otros me están dando el mensaje también así como de que vas a encontrarte o te podrías estar convirtiendo en una maestra o maestro espiritual, un maestro de luz. Vas a estar desarrollando también una gran intuición. 7 de oros y la carta del colgado. Que eso te va a permitir a ti ver las cosas desde otro punto de vista, con una energía distinta. Y con esta carta del 7 de oros también me vino a la mente que vas a estar cerrando un ciclo. La palabra que me vino es que vas a estar enterrando un sentimiento o enterrando una situación del pasado. Y eso lo puedo interpretar con esa energía de ponerle un punto final por completo a algo que te ha estado molestando. Tomar acción para tus sueños es lo principal aquí. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus arcángeles, un mensaje adicional, un consejo, una buena noticia para ti. Esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Y tienes la carta del arcángel Ariel, que en el tarot representa el 2 de oros. Dice que es importante que tengas balance, porque algunos de ustedes podrían estar haciendo muchas cosas a la vez y necesitas encontrar ese balance. Y buscar el tiempo para relajarte, para divertirte, para desestresarte. Que busques la manera de hacer tus trabajos, tus labores diarias, sean las que sean, tus labores diarias más divertidas. Para que puedas tener inspiración. Para otros eso puede ser la energía, con esta carta del sota de bastos, que estás buscando nuevamente la inspiración en lo que tú estás realizando. Hay algunos tal vez que han olvidado por qué iniciaron en un principio, por el trayecto, por el camino que vas. Y te habla de que tienes que volver a encontrar tu propósito nuevamente, encontrar la pasión por eso que tú haces. Vamos a pasar con el mazo número 3. ¿Cuál es el mensaje para ti aquí? Y te invito a que continúes viendo el video, pues aquí también salen otros mensajes. En estos mazos, las imágenes y la intuición pues te da mensajes diferentes. Si entraste directamente a esta lectura, pues muchas gracias, bienvenida, bienvenido.
Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si vienes ya de las lecturas y estás suscrita o suscrito, pues qué gusto tenerte de vuelta. Tienes la carta del 9 de bastos. Y con esta carta aquí yo estoy viendo de que hay dos personas, tú y alguien más, que están en una batalla o acaban de terminar una lucha o una batalla. Hay algo en lo cual, por lo que veo en esta carta, ustedes han salido victoriosos. Esto puede ser una relación que estaba teniendo problemas de trabajo, de amistad, con tu familia, en donde parece que ahora ustedes, guerreras y guerreros de Leo, están finalmente en la misma página. Y mira, aquí marca fuerte, batallas. Pueden ser ustedes dos que finalmente están en la misma página, están en la misma posición, están del mismo lado y juntos toman la iniciativa de atacar a alguien, no de una mala manera, sino de atacar algo o a alguien que tal vez les estaba perjudicando de una forma en la cual tú dices, pues, bueno, este es el sueño que tengo, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a atacar la situación de esta manera. Veo planeación, estrategia, organización, lucha. Y también tengo que serte sincero, aquí parece que hay alguien que se va a quitar de tu camino. Alguien que estaba representando una persona o que podría también representar un problema, ese problema se va a quitar de tu camino. Y wow, tienes la carta del 4 de espadas nuevamente. Fue la carta que te salió en la tirada del mazo 2. Ahora te vuelve a salir acá hablándote de ese descanso y de ese tiempo que necesitas. ¿Recuerdas que también te hablé acerca de la energía de que podrías estar enterrando algo? Un ciclo, una situación que estás por dejar atrás. Aquí me marca fuertemente eso nuevamente. Y podría ser esa situación si está conectado, ya que confirman estas cartas nuevamente del 4 de espadas, de un descanso, de dejar algo finalmente atrás. Podría ser esa energía de que vences a tus demonios, vences a tus problemas y finalmente cierras ese ciclo y lo dejas atrás. Tienes la carta del Sota de Oros también. Y veo esa energía aquí para algunos de ustedes, Leo, de estar compartiendo con alguien, con hijos, donde aquí alguien te va a estar dando dinero. Mira, tengo también que decirte el otro mensaje que puedo estar canalizando, Leo. Esto podría estar hablando de algo que ya sucedió, una pérdida que ya sucedió en tu vida, particularmente por esto de las batallas. Y esta carta que pareciera, pues estas personas están en una iglesia y si te fijas hay alguien más allí frente a alguien que está en esta tumba llevándole una flor. Así que esto podría hacerte referencia a una persona que esto ya pasó, ha fallecido en tu familia. Y con esta carta del Sota de Oros podría estar hablando acerca de una herencia o dinero que te podría estar llegando. Puede aplicar de esa línea también. Para otros, el mensaje aquí podría ser que ustedes tenían un problema con un familiar, un ser querido, una pareja con quien no se llevaban bien. Y ahora esto aquí podría estar hablando acerca de vencer las dificultades que tenían entre ustedes. Y esta es la ofrenda de paz que hacen, donde se arreglan las situaciones y los problemas que ustedes estaban teniendo. Wow, tienes la carta de la rueda de la fortuna, que te habla de que la suerte va a estar de tu favor, la fortuna y la suerte va a cambiar. Para algunos esto puede ser en base a una herencia, en base a un dinero que se te otorga. Como tienes también la carta de la rueda de la fortuna, esto podría estarte hablando el 9 de bastos de pérdidas que has tenido financieramente. Has estado batallando con el caballero de espadas para poder vencer las dificultades económicas. Con la carta del 4 de espadas pensabas que no lo ibas a poder lograr. Te cambia la suerte y recibes una ayuda.
con esta carta del Sota de Oros acá. También se podría interpretar de esa manera, donde no has perdido la batalla, no has perdido la lucha. Para algunos aplica de esa manera. Pues esta es la carta que quiere hablarles. ¡Wow! 5 de espadas. Yo te veo a ti como esta persona, la persona que está triunfando, la persona que ha logrado vencer, la persona que ha dominado la situación, la persona que está en control. Aquí hay efectivamente algo del pasado que tú conquistas, algo del pasado que tú finalmente logras dejar atrás y que ya no te va a estar molestando más. Wow, tienes la carta de la fuerza y la carta del 10 de bastos. Mira que del 9 de bastos pasas al 10 de bastos, confirmándote allí efectivamente de que la batalla ha terminado. La lucha, la batalla, la dificultad, el conflicto finalmente termina para ti y se hacen las paces con esta carta de la fuerza. Si te fijas, aquí están estas personas, en vez de estar en conflicto con el león, efectivamente tu signo, están en paz. Viene ese periodo de paz y tranquilidad donde la batalla y la guerra ha terminado, donde el conflicto y la dificultad queda atrás. Y es el momento de descansar. Mereces ese descanso, mereces esa tranquilidad. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de los arcángeles para ti. En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Tienes la carta del arcángel Rafael, que representa la carta del 2 de copas en el tarot. 2 corazones unidos creando algo maravilloso, almas gemelas. Que no pierdas las esperanzas ni te rindas, que sigas creyendo y que te des una oportunidad. Aquí efectivamente hay paz, tranquilidad, armonía finalmente en tu vida, donde 2 almas se vuelven a encontrar, donde 2 almas hacen las paces y están de una manera en paz, en tranquilidad. Es una energía muy buena, la energía de este arcángel, de arcángel Rafael, y esta carta del 2 de copas, de almas gemelas, de una conexión divina en el amor. Es una energía muy positiva. Vamos a ver un mensaje más para cada uno de ustedes. Wow. Tienes aquí el 2 de Ariel y ahora tienes el 3 de Ariel, que sería el 13 de oros. Haz lo que tu corazón te indique. Sigue tu corazón. Escucha el llamado que te está haciendo tu corazón. Es un gran momento para que crezcas tanto en tu vida personal como en tu carrera o las actividades artísticas en las cuales puedas estar involucrada o involucrado. Nuevas ideas, creatividad, trabajo en grupo. Hay algunos de ustedes que están por crear algo maravilloso. Que eso nuevo que vas a crear surge después de los conflictos y las dificultades que puedas estar experimentando o viviendo aquí. Algunos de ustedes también veo que podrían estar formando parte de un grupo, de una cooperativa, de un equipo que en conjunto van a poder hacer algo bueno. Me mantienen al tanto de cómo se dan estas cosas con cada uno de ustedes, estas energías y estos mensajes. Déjame saber con cuál de los mazos te identificaste más. Igual tienes que recordar que esta lectura no tiene un tiempo en particular. En el momento que llegue a ti es el momento indicado para recibir este mensaje. La intención siempre es de llevarte un mensaje que te dé claridad, que te dé una guía de lo que puede venir. Y recuerda que estos son mensajes
de lo que puede venir y tú siempre puedes corregir el camino y tomar otra dirección para evitar algún conflicto o alguna dificultad. Gracias por estar junto a mí, gracias por suscribirte, activar la campana y dejar tus deditos por arriba y tus comentarios. Significa mucho para mí tu apoyo, es la manera en la cual puedes mantener mi canal aquí constante, viendo el video y compartiéndolo. Muchísimas gracias por todo tu amor, te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.